Hola, queridos estudiantes, de nuevo estamos aquí para poder hacer algunas clarificaciones sobre los temas que hemos estado trabajando a lo largo de este módulo. Recuerden que estamos trabajando con la materia de implicaciones educativas de la inteligencia emocional y en este caso vamos a trabajar con respecto a lo que es la inteligencia. Entonces, les voy a compartir un poquito de información con respecto a esto también para que podamos tener un poco más de claridad en ese sentido. Bien, como les decía, este módulo hizo referencia a temas muy particulares con respecto a la inteligencia. Clarificamos un poquito acerca del concepto y un poco acerca de la historia. Y dentro de este tipo de situaciones es importante resaltar, pues, todo lo relacionado con inteligencia. Inteligencia proviene del verbo intelligentia o intelligere y tiene que ver con esta capacidad para comprender, para percibir todo lo que hay en nuestro entorno, todas estas situaciones que nosotros desmenuzamos, desglosamos para poder conocer lo que hay alrededor de estas cuestiones en las que nos desarrollamos. Una cuestión importante e interesante con respecto a la inteligencia es que si nos remontamos un poquito a la historia de la psicología, podremos leer dentro de esta historia que el primer constructo que los psicólogos se interesaron por estudiar, por evaluar, por conocer más a profundidad fue precisamente la parte de la inteligencia. Sobre todo porque si nos remontamos incluso un poquito antes de la psicología científica, podríamos notar que había algunos estudios que hacían referencia a la parte del cerebro, incluso a la parte del cráneo, que podían considerar que a lo mejor con algunas mediciones muy particulares con respecto al cráneo, se podía discriminar si la persona podía tener ciertas habilidades para hacer algún oficio o a lo mejor para realizar algún tipo de cuestión, si podía ser incluso un criminal. Había situaciones muy de este estilo. Obviamente se refutaron con el tiempo, pero el constructo de inteligencia siempre fue como este atractivo natural que hubo para los científicos en el ámbito de la psicología. Y pues obviamente este constructo fue uno de los que más se trabajó con el tiempo y mucho más en el sentido de tener como varias clarificaciones con respecto a este. No podríamos decir que una de las teorías es mejor que otra o tiene mayor sustento que otra, porque cada una de estas teorías que vemos a lo largo de la historia del constructo de inteligencia que ustedes ya revisaron con mayor detenimiento en el documento que les compartí, podrán haber notado que se agrupa incluso en diferentes concepciones, en diferentes situaciones muy particulares y que van mucho de la mano con lo que cada uno piensa, con lo que cada uno considera. Estas teorías podríamos incluso visualizarlas como si nosotros tuviéramos unos anteojos y estos anteojos yo me los pongo y veo la situación mucho más clara o la veo de una forma determinada. Yo tengo una visión completamente diferente y cambio igual otra vez de anteojos y lo veo con una perspectiva distinta. Incluso dentro de esta historia de la inteligencia, las teorías como más recientes hacen referencia a las inteligencias múltiples. Sale y esta parte de las inteligencias múltiples obviamente fueron como muy refutadas en un primer momento porque se consideraba que denigraban esta capacidad a una simple habilidad. ¿Sale? Y este tipo de situaciones, pues indudablemente daban como que derrocaban, por decirlo de alguna manera, todo lo que se fue construyendo a lo largo de varios años con respecto al constructo de inteligencia. Pero la realidad es que no fue así, sino más bien dio una visión completamente diferente a este constructo, sobre todo porque dio una amplitud para poder considerar que no había solamente una inteligencia o un factor que pudiera evaluar la parte de la inteligencia. Y que si yo a lo mejor no era tan bueno en la escuela, pero era muy bueno quizá bailando o era muy bueno quizá tocando un instrumento, entonces no querría decir que porque yo no era bueno en matemáticas o bueno en español, entonces no era inteligente. ¿Sale? Eso fue como
debate que se vino a abrir, que vino a tener como un poquito más de claridad con respecto a esta propuesta que hace Gardner con relación a la inteligencia, a las inteligencias múltiples, y más tarde que se retoma por Goleman al sacar solamente dos para hablar de lo que es la inteligencia emocional, que veremos más adelante en algunos otros videos. Ahora bien, hay también una precisión que es importante que consideremos. Dentro de estas múltiples teorías que se realizaron con respecto a la inteligencia, bueno, pues la inteligencia tenía como muchas aristas, muchas cuestiones importantes. Hubo dos autores que fueron realmente de suma importancia para poder hacer esta parte de evaluación de esta inteligencia, que bueno, en este caso fue Stanford Binet. Fueron dos de los primeros autores que empezaron a generar estos instrumentos para evaluar la inteligencia. Posteriormente se suma Terman, después se suma Spearman, o sea, empezaron a ver como algunos otros estudiosos con respecto al tema, pero hay una cuestión importante que debemos de resaltar. La mayoría de los instrumentos que miden inteligencia tienen algo que se llama CI o IQ. IQ sería en inglés y el CI sería en español. Es importante considerar que el CI es cociente intelectual, sale no coeficiente. En muchos libros muy renombrados, clásicos de la psicología, podemos encontrarlo como coeficiente. El término correcto que debemos utilizar, sobre todo para no caer en errores teóricos, es que debe de nombrarse como cociente intelectual. Y esto tiene una razón de ser. Si ustedes ven la ecuación que se tiene que utilizar para poder obtener esta medición, es el resultado de una división. ¿Sale? Por eso es que lo denominamos cociente intelectual. Bien, haciendo un poquito de remembranza con respecto a esta situación de la inteligencia, una importancia que debemos de resaltar con respecto a este constructo va de la mano justo con esta parte de la medición. La medición tiene que ver con esta asignación que le vamos a dar bueno, este valor que le vamos a asignar a un constructo, una característica, una cualidad de un objeto, de un evento, de una situación importante. Si hablamos de la parte de inteligencia, mucho de lo que se construyó para poder hablar de este constructo tuvo que ver con instrumentos que tuvieran dos características importantes. Por un lado, que fueran válidos y que fueran confiables. ¿Qué quiere decir esto? Esta cuestión de validez y confiabilidad implicaría que un instrumento mide lo que tiene que medir y lo va a medir de igual manera en diferentes momentos. O sea, que si yo evalúo a una persona en diferentes momentos, no tendría que haber una variación tan evidente de ese resultado. ¿Sale? Eso es lo que le daría validez y confiabilidad a un instrumento. Ello implicaría que no nada más es como que yo lo pongo y a ver qué pasa, ¿no? Sino más bien tiene que tener todo un recorrido y obviamente todo un análisis estadístico profundo para poder llegar a tener estas dos características que les estoy comentando. Entonces, no es como que nada más cualquier instrumento que me encuentro en la red, eso puedo utilizar, ¿no? Hay instrumentos que han demostrado confiabilidad y validez a través de los tiempos y sobre todo que también sean estandarizados a la población que vamos a investigar. Es decir, que sean aplicables a la cultura que nosotros estamos viviendo. No es lo mismo la cultura mexicana que la cultura estadounidense, que la cultura europea o de algunos países particulares en Europa, que incluso la cultura de algunos países de Sudamérica. Son situaciones importantes y que obviamente el trabajo de estandarización a una población específica o particular lleva un tiempo importante y razonable. Por eso también es algo que tendremos que considerar. Esto no nos toca hacerlo a nosotros. Obviamente hay algunos profesionales que se encargan de hacer este tipo de cuestiones y la chamba que tendríamos en este caso nosotros sería utilizar instrumentos que tengan que ver justamente con esta parte de la validez, la confiabilidad y que tengan estandarización, en este caso a población mexicana. Obviamente para poder hacer esta cuestión relacionada con la inteligencia, pues vamos a utilizar los famosos test, ¿sale? Que es algo que utilizamos como o que es una palabra que empleamos con bastante normalidad,
pero más bien, más que hablar de test, vamos a hablar de prueba psicológica para medir el constructo de inteligencia, ¿sale? Eso es algo importante que tendríamos que tomar en cuenta, sobre todo para que haya claridad y que pues no sea como un test, porque un test en inglés es una prueba, o sea, significa que es una prueba. Por ejemplo, puedes tener un test de embarazo, un test de manejo, un test de alguna otra situación. Entonces, pues la palabra test no hace referencia a un instrumento como tal de evaluación psicológica, sino un instrumento de evaluación de cualquier cosa. ¿Sale? Pero si nosotros hablamos de un instrumento, una prueba psicológica, entonces estaríamos hablando justamente de esta herramienta de medición con la que yo voy a evaluar este constructo en particular, que bueno, ahorita estaríamos hablando propiamente de la inteligencia. Y bueno, aquí está el nombre que ponemos erróneamente, que tiene que ver con esta cuestión del coeficiente intelectual, y que bueno, ahí está la fórmula que se utiliza, que si se dan cuenta, esta fórmula básicamente es EM, que es edad mental, con la edad cronológica. Entonces, este resultado es la división. Y la multiplicación, que podrán decir, bueno, es que hay una multiplicación y por eso entonces sería un coeficiente. No, esto simplemente lo hacemos para dar dos números enteros. Entonces, por eso es que se pone, pero realmente esto no es como algo que dé validez a que podamos denominarlo como coeficiente. Por eso es que les comentaba, en un primer momento, hablaríamos de un cociente intelectual. Muy bien. Hasta aquí dejaremos este video. Obviamente, si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden compartir en el buzón de comentarios. Gracias por su atención.